En cuanto a la carga, tenemos lo opuesto. Si se fijan, aquí hay un intervalo en el tiempo en el cual la carga tiene un voltaje cero, que sería toda esta línea horizontal. Luego llegamos a un tiempo t, y t igual a u, en el cual salta el voltaje y se iguala al voltaje de la fuente. Si se fijan, aquí tiene este tramo donde es la senoidal que tendríamos en la fuente. Igual, repito, acá se mira un poco más alta, pero es por la escala. Esta escala llega hasta 120, mientras que la de arriba llegaba hasta 150. Pero el comportamiento senoidal de esta carga en este tramo, después de t igual a u, es igual al de la fuente. Entonces, y luego en el semiciclo negativo, pues naturalmente su voltaje es cero porque es un rectificador de media onda. Luego tenemos otro cero porque se está cargando la inductancia y después salta y repetimos el ciclo. Entonces, básicamente, la inductancia va a tener acá un voltaje igual a cero en este tiempo desde 0 a U, debido a que el inductor se está cargando. Y no sé si lo notarán, pero este triangulito, toda esta área de voltaje que está percibiendo el inductor, es exactamente el mismo voltaje que le está quitando a la carga. Es como si la inductancia cortara este tramo de voltaje que debió haber tenido la carga y lo está absorbiendo ella en esta parte. Es decir, yo puedo cortar este triángulo y pegarlo acá y completaría la forma de onda senoidal de la fuente. Finalmente tenemos las corrientes. La curva roja que está aquí es la corriente de la fuente y la curva azul es la corriente del diodo 2. Si se fijan, se intercalan, porque cuando el diodo 2 tiene una corriente circulando a través de él, la corriente de la fuente es cero porque está desconectada del resto del circuito. Y viceversa, cuando la corriente de la fuente está conduciendo, que está aquí, el diodo 2 está apagado. Y en estos tramos, cuando se carga y se descarga la inductancia, si se fijan, aquí se está cargando y aquí es cuando hace el cambio de la corriente de la fuente hacia la corriente del diodo o viceversa. Aquí desde 0 hasta t igual a u, si se fijan, la corriente empieza a crecer gradualmente. Eso quiere decir que se está cargando la inductancia y por lo tanto la corriente aumenta, pero de forma gradual. Una vez que se terminó y llegó a este valor máximo, que es I sub d, entonces es porque la inductancia se cargó y aquí ya conduce. Y luego cuando se descarga, la corriente empieza a disminuir y así mantenemos carga y descarga y la corriente sube, baja, sube, baja. Ahora, ¿qué es lo principal que quiero que quede bien claro de todo esto que estuvimos hablando? Porque estamos viendo los efectos en todos los componentes del circuito. Pero ¿qué es lo principal que quiero que se quede con ustedes y que no se les vaya a olvidar? Que básicamente la inductancia en la fuente nos crea problemas. Porque cuando la inductancia de la fuente se está cargando, eso ocasiona que en la salida nuestra carga no tenga voltaje, sino que su voltaje sea cero. Obviamente, una vez que se terminó de cargar la inductancia, pues el voltaje ya saltó y ya pasó a tener el voltaje que debería tener. Pero tenemos todo este tramo, este triangulito que le quitamos aquí, de voltaje que no está percibiendo. Eso lo podemos ver más fácilmente en este otro gráfico. Aquí tendríamos el voltaje de la carga y si se fijan, todo este triángulo rojo que está marcado es el voltaje que no está percibiendo la carga porque la inductancia lo está absorbiendo. Entonces básicamente la inductancia produce pérdidas a nuestra salida. Y lo importante sería calcular qué tanto estamos perdiendo. Aquí lo vamos a hacer determinando esta como un área A sub U. Todo este triángulo rojo lo vamos a llamar área A sub U. Y va a ser toda el área de voltaje que no va a percibir nuestro rectificador. Más adelante lo vamos a calcular, pero antes de eso quiero que miremos un poquito el simulador. Acá tenemos el circuito simulado. Si se fijan, está la fuente de voltaje. Tenemos nuestro inductor asociado a la fuente. Aquí está el diodo D1, el diodo D2 y la carga, que es una fuente de corriente constante. Voy a simular el voltaje en la carga para que lo miremos, que es el mismo que se mostró anteriormente. Vamos a poner aquí B sub D. Aquí está.
Si se fijan, le falta aquí un tramo que le estamos cortando y el voltaje se hace cero en ese tramo. Como este voltaje que la carga no está percibiendo depende de cuánto tiempo se carga el inductor, entonces el valor de la inductancia va a ser muy importante para determinar cuánto voltaje se pierde en la salida. Uno podría inferir que si yo aumento esta inductancia, al tener un valor mayor va a tardar más tiempo en cargarse. Por lo tanto, va a haber más tiempo en el cual le quita voltaje a la carga. Vamos a ver si eso funciona. Aquí tenemos que la inductancia es de 0.05 henrios. Vamos a ponerle el doble. Entonces sería 0.1 henrios. Lo quito, vuelvo a graficar. Y si se fijan, creció. Creció es decir, o se corrió hacia la derecha el área. Vamos a hacerlo un poquito más extremo. En lugar de 0.1 henrios, pongámosle 0.4 henrios. Lo voy a volver a graficar y se van a dar cuenta que esto se va a correr hacia la derecha. Perdón, tengo que hacerlo aquí. Y miren, prácticamente, y aquí ya casi llego al pico. Es decir, entre mayor sea la inductancia, más tiempo va a tardar en cargarse y más tiempo va a hacer que la carga tenga un voltaje igual a cero. Si la inductancia es demasiado grande, pues va a llegar un momento en el cual el voltaje siempre va a ser cero. Es decir, no vamos a percibir un voltaje en la carga. Subámosle otro poquito más para ver qué ocurre. En lugar de 0.4 pongámosle 0.8 henrios, lo cual es bastante. Corremos la gráfica y miren, ya solo quedó este pedacito de voltaje en la salida. En comparación a lo que teníamos originalmente, que era, vamos a ponerlo otra vez, 0.05 teníamos. Que es lo que teníamos al inicio, todo este voltaje. Es decir, entre mayor sea la inductancia, menor voltaje va a percibir la carga. Eso son pérdidas. Y habrá alguien que diga, bueno, pues la solución es fácil. Hagamos que la inductancia sea cero y así ya no va a haber pérdidas. Y pues la lógica nos dice eso, ¿verdad? Si yo digo que la inductancia es cero, bueno, aquí el software no me admite una inductancia cero, pero la voy a hacer lo más pequeña posible, 0.000000001. Bien pequeñita para que no afecte. Y obviamente si la inductancia es tan pequeña que se acerca a cero, aquí tenemos el voltaje completo. El problema es que no depende de nosotros. Yo aquí en el software puedo cambiar la inductancia, pero recordemos que la inductancia viene del transformador que está en la fuente. Y el transformador tiene sus parámetros, tiene una inductancia serie en primario y secundario, tiene inductancia magnetizadora, que ya son datos propios del dispositivo. No los podemos cambiar. Entonces, nos conviene tener un transformador con la inductancia más pequeña posible, pero sabemos que eso no va a ocurrir. Entonces, es un efecto con el cual tenemos que convivir. No hay forma de escaparlo. Ok, ahora que ya sabemos que la inductancia afecta el comportamiento de nuestro voltaje en la salida, vamos a calcular de cuánto va a ser esta área de voltaje perdido, de cuánto van a ser estas pérdidas. Entonces, aquí tendríamos la forma de calcular el área A sub U, que es la que está en rojo acá. Básicamente, nosotros sabemos que durante este intervalo entre 0 y el tiempo U, que es el tiempo en el que dura esta área, el voltaje de la inductancia va a ser igual al voltaje de la fuente. Y vamos a regresar aquí en el gráfico para que lo miremos. Si se fijan, desde 0 hasta U, este crecimiento en el voltaje de la inductancia es exactamente igual al crecimiento del voltaje en la fuente. Por lo tanto, durante ese intervalo, el voltaje de la inductancia va a ser igual al voltaje de la fuente. Esa va a ser nuestra premisa y es lo que tenemos aquí. Voltaje de la inductancia va a ser igual a raíz de 2bs seno de omega t. Pero también nosotros podemos definir el voltaje de la inductancia con esta ecuación que la aprendimos en circuitos. Voltaje de la inductancia va a ser igual al valor de la inductancia multiplicado por la derivada de la corriente con respecto al tiempo.
Esta es la fórmula básica del voltaje en una inductancia. Entonces podemos igualar ambas ecuaciones. Podemos igualar esta con esta. Y eso es lo que se hace acá. Pero antes de igualarlas, si se fijan, hacemos una pequeña modificación. Porque aquí el tiempo, en la ecuación de arriba, si se fijan, el tiempo está multiplicado con la frecuencia angular. Entonces, y acá el tiempo no. El tiempo está solo. Y necesitamos igualar esas variables. Por lo tanto, lo que hacemos aquí es multiplicar por omega y dividir entre omega. Sabemos que si multiplicamos por esto es lo mismo que multiplicar por 1 y no afecta el resultado de la ecuación, porque estos se cancelarían. Pero en lugar de cancelarlos, lo que hacemos es pasarlo al otro lado de la ecuación y multiplicaría. Es decir, nos quedaría esto. El omega de aquí, de arriba, multiplica. Y este omega de aquí pasaría aquí dentro del diferencial, que lo tendríamos en esta parte. Ahora sí ya podemos tener diferencial de omega t. Y no hay problema en meterlo en el diferencial porque omega es una constante que no depende del tiempo. Por lo tanto, puede ingresar al diferencial sin problema alguno. Ahora sí, igualamos las ecuaciones. La de aquí arriba, el seno, con esta de acá. Y luego, teniendo esa ecuación, podemos pasar este diferencial de omega t al otro lado. Estaba dividiendo, pasa a multiplicar. Y esta es la clave, porque si se fijan, aquí tenemos, esta es una ecuación diferencial, pero separamos los términos. Todo lo que tenga que ver con omega t está a la izquierda. Y todo lo que tenga que ver con la corriente, porque aquí es diferencial de corriente, está a la derecha. Que básicamente solo sería el diferencial, porque Ls es una constante y omega es una constante. Si recordarán, para determinar un área, lo que tenemos que hacer es integrar. Entonces, básicamente, integramos estas ecuaciones para el voltaje de la inductancia. Y lo podemos hacer en ambos lados. Podemos integrar aquí a la izquierda, integral desde 0 hasta u, porque omega t va desde 0 hasta u, del seno. Y raíz de 2bs pues salen del integral porque son constantes, no es necesario tenerlas ahí dentro. Así que de este lado izquierdo planteamos esta integral. Del lado derecho podemos plantear otra. Omega ls quedan afuera del integral porque son constantes. Y como el diferencial es de i sub s, entonces integramos para i sub s. Y ahora estos límites de dónde salen, porque vienen desde 0 hasta i sub d. Pues si recordarán en la gráfica, si vamos a retroceder un poco para que lo puedan ver. En el tiempo estamos integrando desde 0 hasta u, es decir, desde el borde izquierdo hasta esta línea punteada. Y cuando el tiempo va desde 0 hasta u, i sub s, que es esta curva roja, viene desde 0, si se fijan aquí está. Cuando el tiempo es 0, i sub s también es 0. Y luego cuando se hace u, es el valor que está aquí arriba. Y si recuerdan, este valor máximo al que llega i sub s va a ser igual a la corriente de la carga, que es i sub d. Por lo tanto, la corriente, el diferencial de corriente, se integraría desde 0 hasta i sub d. Y aquí está, desde 0 hasta i sub d. Por eso se ponen estos límites. Al resolver estas integrales, nosotros encontramos el área a sub u, que es el área de voltaje que se está perdiendo. Naturalmente, la integral más fácil de resolver es esta, porque básicamente solo es integrar la diferencial. Entonces, eso es lo que se hace aquí abajo. Aquí tenemos la integral de esto, va a ser omega ls por i sub d. Y la integral de aquí del lado izquierdo sería esto. La integral de seno es menos coseno. Y luego se hacen aquí unas operaciones, las restas de u y 0, y nos quedaría esta expresión. Cualquiera de las dos ecuaciones es válida, especialmente esta es la más sencilla porque podemos ver nosotros que el área a sub u depende principalmente de tres parámetros. En primer lugar, de la frecuencia angular, pero sabemos que esa no la vamos a modificar porque es fija, son 377 radianes sobre segundo. Va a depender también de la inductancia Ls, que es lo que vimos nosotros en la simulación. Entre más grande sea la inductancia, más grande va a ser el área que se está perdiendo. Pero habíamos dicho que tampoco podemos manipular este parámetro porque es algo intrínseco de nuestro transformador, de nuestra fuente.
Por lo tanto, no hay una forma de cambiarla, la inductancia. Lo último que nos queda es esto. El área va a ser proporcional a la corriente I sub D. Y sabemos que la corriente I sub D es la corriente que circula a través de nuestra carga. Y aquí viene el detalle principal y la lección más importante de esto. Entre mayor sea la corriente, mayor voltaje se va a estar perdiendo en la salida. ¿Pero de qué depende la corriente de la carga? Pues depende de la potencia de esa carga. Si yo tengo una carga que consume muy poca potencia, su corriente va a ser pequeña. Y al ser corriente pequeña, entonces esta área se va a ver también disminuida, va a ocasionar pocos problemas. Que ese es el caso en el que uno estudia cualquier rectificador normalito, casero, pequeño. Pero ¿qué pasa si yo requiero un rectificador para alimentar una carga que requiere grandes cantidades de potencia? Por ejemplo, una resistencia calentadora. Entonces, como la potencia de la carga es grande, la corriente de esa carga también va a ser grande. Y eso me va a afectar esta área. Y me va a ocasionar pérdidas en el voltaje. Por lo tanto, es importante considerarlo, porque si nosotros ya estamos hablando de electrónica de potencia, donde vamos a manejar grandes potencias, entonces estas pérdidas en el voltaje son algo considerable y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esta es una fórmula que tenemos que tenerla muy pendientes. Ahora, hay otra cosa que no hemos considerado y es, bueno, pero ¿cuánto tiempo va a durar estas pérdidas? Ya sabemos cuánto voltaje en área se pierde, pero tal vez me interesa saber cuánto tiempo, cuántos milisegundos o cuántos radianes va a tardar en mantenerse cero el voltaje de la carga. Entonces hay que determinar básicamente el tiempo U o el ángulo U. Eso lo podemos sacar a partir de estas ecuaciones. Si se fijan, en esta ecuación nosotros podemos fácilmente despejar para U. Aquí pues despejamos para el coseno de U y luego U sería el coseno inverso de esto. Entonces básicamente es sencillo determinar el tiempo U. Pero ese tiempo sabemos que depende de un montón de cosas. En primer lugar depende de todo esto, que si recordamos es igual al área A sub U. Pero también va a ser inversamente proporcional a la magnitud del voltaje. Entonces también es importante saber qué magnitud va a tener nuestro voltaje en todo esto, porque eso va a afectar el tiempo. Acá está planteado en radianes, pero recordemos de la clase pasada que el tiempo lo podemos expresar en radianes, en grados o en segundos, si así se necesita, si así lo requerimos. Normalmente pues se maneja en radianes, a veces en grados, dependiendo de la situación. Pero sabemos que para pasar de radianes a grados, pues hay una ecuación sencilla para cambiarlos. Y si quisiéramos pasarlo a segundos, lo único que hacemos es dividirle la frecuencia angular. Y se cancelan los radianes y nos quedan solamente segundos. Esta sería otra ecuación importante. Nada más que recordemos que aquí analizamos el rectificador de media onda. Y el que a nosotros nos interesa es el rectificador de onda completa, porque ese es el que realmente hace la labor completa de rectificación. Por lo tanto, es el que vamos a ver en la próxima clase. Espero que haya quedado claro. Si quedan dudas, recuerden que en la plataforma está un texto con el cual está todo esto bien explicado de forma detallada. Si no, también pueden acudir al libro de texto. Y si después de todo eso aún así permanecen dudas, pues pues saben que pueden consultarme en cualquier momento. Entonces nos veremos en la próxima clase.